Creo que pude preguntar el no sé. Y luego dije, a lo mejor y puede preguntar la diferencia de las válvulas. De todas las hojas que puede preguntar, probablemente iniciamos. ¿verdad? El tema que me tocó a mí es patología de corazón derecho fetal. Durante este tema, pues los principales objetivos van a ser comprender y aprender sobre la embriología, la anatomía, la fisiología y la ecocardiografía del corazón derecho, para nosotros poder hacer un correcto diagnóstico prenatal de las principales anomalías de la válvula tricúspide. Como epidemiología, soy yo. Como epidemiología, constituyen una de las patologías, bueno, según el libro, constituyen una de las patologías más frecuentes de las malformaciones congénitas. Las cardiopatías del corazón derecho representan aproximadamente el 10 al 15% de todas las patologías congénitas y tenemos principalmente estas tres. Vamos a ver la displasia tricuspidia, la atresia tricuspidia y la anomalía de Epstein y cuáles son sus similitudes. La displasia es una entidad extremadamente rara, ocurre en el menos del 1% de las patologías. La atresia tricuspide es la más frecuente que se puede presentar, del 1 al 3% de todas las cardiopatías congénitas. Y la anomalía de Epstein, que es inclusive aún más rara, que se presenta del 0.3 al 0.7%. ¿Por qué nos va a importar esto? Porque todas estas patologías tienen alta mortalidad fetal cuando se presenta algún grado de insuficiencia tricuspidia. Hay asociación frecuente con cardiomegalia e hidro y secundariamente pues a una insuficiencia cardíaca fetal. Y todas estas patologías son ductodependientes. Entonces, en estos casos, en nosotros diagnosticar alguna de estas patologías, debemos de ofertarles o comunicarles a los padres el pronóstico que tienen estos pacientes y que su resolución siempre tendrá que ser en un tercer nivel. Para recordar un poco de la embriología, el desarrollo cardíaco, principalmente del ventrículo derecho y de la aurícula derecha, se va a dar aproximadamente entre la tercera y la octava semana. Sabemos o recordemos que el ventrículo derecho deriva principalmente del segundo campo cardíaco y durante la aceptación, que es en esta parte de aquí, ocurre el crecimiento del canal auriculoventricular, la formación del ventrículo derecho, la cavitación auriculoventricular y las formaciones de las válvulas auriculoventriculares. Durante la sexta, la octava semana, tenemos nosotros que hay la formación de la válvula tricuspidia, que es principalmente esta. Nosotros, por anatomía, sabemos que esta válvula se encuentra al lado derecho del corazón y tiene tres valvas. Ajá. Una valva septal que va a estar adyacente al tabique interventricular, una valva anterior y una valva posterior. Entonces, no aparece de una manera independiente, sino conforme a todos estos cambios y neoformaciones, y se desarrolla mediante la remodelación del canal AB y el miocardio ventricular derecho. O sea, nosotros sabemos que una teoría de la embriología y del desarrollo de la cavidad es dependiendo de la hemodinamia, que también de esto va a depender toda la patología. Esta imagen que tienes, la anterior, fíjense la íntima relación del seno coronario con el tabique interauricular. Entonces, por eso que la dilatación de este es lo que nos hace como el pseudo borramiento. No en todos los dibujos ponen también el seno coronario. La válvula tricuspidia se forma principalmente por la separación del miocardio ventricular, las almohadillas endocárdicas y la remodelación del tejido extracelular.
Durante la embriogénesis, nosotros nos vamos a tener en cuenta principalmente estos tres conceptos: la falla de la separación, la ausencia de la formación y la formación incompleta. Entonces, tenemos que de estos tres conceptos derivan nuestras patologías. Ya los vi con tortícolis. En la falla de la separación, nosotros podemos, se deriva la enfermedad o la anomalía de Ebsen. De la ausencia de la formación, se deriva la atresia tricuspidia, y de la formación incompleta, la displasia tricuspidia. Así es como nosotros lo podemos diferenciar de una manera desde el inicio o desde la embriología. Nosotros tenemos que tomar en cuenta nuestra circulación prenatal. ¿Por qué? Porque cuando existe una insuficiencia tricuspidia grave, hay aumento de la presión en la aurícula derecha, haciendo que esta aurícula pueda aumentar su tamaño, y disminuye el flujo anterogrado hacia la aurícula izquierda y hacia el tronco pulmonar. Entonces suele haber dilatación de la aurícula e hipoplasia del ventrículo. Dependiendo de qué tipo de circulación prenatal tengan, puede existir o puede conllevar a que esta circulación termine en una cardiomegalia por insuficiencia cardíaca, AIDRUPS, principalmente. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda o pregunta? Okay. Vamos a iniciar con atresia tricuspidia. Como tal, es una cardiopatía cianógena, se caracteriza por la agenesia completa de la válvula tricuspidia, y hay una ausencia de la comunicación del ventrículo derecho con la aurícula derecha. ¿Esto por qué? Porque no va a existir un flujo que atraviese la aurícula y al ventrículo. La circulación depende principalmente de las cavidades izquierdas. Como recordemos, el corazón derecho durante la vida fetal es el que nos proporciona el gasto cardíaco. Entonces, de esto van a derivar toda la insuficiencia cardíaca posterior que se puede presentar. Aquí tenemos una circulación normal, pero este es de un adulto, pues no es algo fetal. Pero normalmente, si nosotros recordamos, va a ingresar la sangre por la aurícula derecha, va por el foramen oval hacia la aurícula izquierda, después al ventrículo izquierdo, y después a la aorta y a la aorta ascendente y a todos los vasos, ¿no? El flujo también puede derivar hacia el ventrículo derecho, va hacia la arteria pulmonar, y de aquí va a derivar en la vida fetal y por el ductus arterioso al resto del cuerpo. Entonces, cuando existe una atresia tricuspidia, esto no va a poder ser de esta manera, porque prácticamente la sangre ingresa al ventrículo derecho, pasa por el foramen oval, pasa por el ventrículo izquierdo, y de ahí casi el 100% de todas las atresias tricuspidias vienen acompañadas de una comunicación interventricular. De ahí pasa por la comunicación al ventrículo derecho, y de ahí a la arteria pulmonar. Pero como esta comunicación va a ser el flujo anterogrado insuficiente, porque recordemos que hay una alta presión a nivel del tronco pulmonar, este va a ser un flujo retrógrado, y todo lo que suba no va a alcanzar el ductus arterioso y se va a regresar. Entonces aquí tenemos pues una combinación de sangre, tanto oxigenada como desoxigenada, y va a existir una alta presión a nivel de la aurícula derecha, lo que va a hacer un cambio morfológico en esto. Pues si se fijan, aquí es el contrario del corazón izquierdo hipoplásico o la estenosis aórtica crítica. Aquí es ducto dependiendo de la patología, pero no porque el ducto esté nutriendo la aorta, sino porque el ducto está nutriendo el tronco pulmonar.
y prácticamente es lo que nos va a dar el pronóstico de esta patología. Se dice que virtualmente el 100% tienen que tener una CIB para que se desarrolle una cavidad, porque cuando no coexiste esta CIB, prácticamente nos vamos a una fisiología univentricular, no hay desarrollo de las ramas pulmonares y el pronóstico es malísimo. Por eso también algunos autores le llaman a este al verdadero corazón derecho hipoplásico, cuando tenemos una atresia tricuspide asociada a un septum íntegro. La atresia tricuspidia afecta a 5 de cada 100.000 nacidos vivos, constituye del 0.3 hasta casi el 4% de las cardiopatías congénitas. De estas se derivan las cardiopatías que son diagnosticadas de manera prenatal. De manera prenatal alcanzamos un diagnóstico del 4% de las cardiopatías y de manera postnatal un 3% de las cardiopatías. El riesgo de recurrencia de esta misma patología es del 1%. Las características anatómicas principales es que no va a haber válvula tricúspide, va a haber una hipoplasia del ventrículo derecho, la aurícula derecha va a estar dilatada, va a haber una comunicación interventricular y va a haber una obstrucción pulmonar variable. Recordemos, todo el desarrollo de las estructuras cardíacas depende de la hemodinámica fetal. Entonces, si nosotros estamos diciendo que el flujo de la aurícula derecha al tronco pulmonar es insuficiente, entonces no va a haber un adecuado desarrollo del mismo y puede inclusive hacer una estenosis, que era lo que yo tenía como en mi mente. Eso había leído. Y, pues ya. Ojo que es importante lo de la CIA, que en otros casos que vemos CIA ostium primum, ostium secundum, aquí es dependiente del foramen oval, pero por necesidad, por todo el flujo de escape que tiene que venir de la aurícula derecha. Entonces, a veces se pasa un poco desapercibida la CIA, lo vemos como que pues es que tiene un foramoten en vez de tener CIA, pero sí suele conllevar dentro de la misma patología. Las características hay diferentes, o bueno, las clasifican de esta manera, como tipo 1, tipo 2 y tipo 3, dependiendo de la relación de los grandes vasos o de la relación del tronco. Principalmente del 50 al 70%, que es la atresia tricuspidia más común, es con vasos normorelacionados. Quiere decir que el tronco pulmonar sale del ventrículo derecho y que la aorta sale del ventrículo izquierdo. El tipo 2 es una transposición de grandes vasos, que quiere decir que del ventrículo derecho van a salir tanto la aorta como la arteria, el tronco pulmonar. Y la L-transposición de grandes vasos, que es en menor frecuencia, va a hacer que los grandes vasos van a salir del ventrículo izquierdo. Nos adelantamos nos adelantamos un poquito a la clase, la que tenías. Estámela. Cuando veamos la transposición de grandes vasos dentro del tema de las conotroncales, tenemos dos grandes clasificaciones, las D-transposición y las L-transposición. Lo que es lo mismo, la transposición simple o la transposición congénitamente corregida. De aquí es más fácil entenderlo cuando nos vamos al análisis secuencial segmentario. En el análisis secuencial segmentario tenemos una conexión auriculoventricular concordante y una conexión ventrículo-arterial discordante. En la D, transposición de grandes vasos, por eso se le llama simple. Y en la L transposición tenemos una doble discordancia. La aurícula derecha comunica con el ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo sale la pulmonar. Entonces, ni tiene nada que ver aurícula con ventrículo, ni tiene nada que ver ventrículo con aurícula. Es una doble discordancia. No es tan frecuente, afortunadamente, pero para que entienda por qué hay una diferencia en D-transposición y L-transposición. Va. Entonces, nosotros sabemos que el canal auriculoventricular no se conecta correctamente en el ventrículo derecho. Como consecuencia, ocurre este orificio tricuspidio desaparece.
Se origina entre la quinta y la octava semana. El desarrollo valvular entre aproximadamente el 25 y el 55 días de desarrollo. Hay una alteración en la formación del canal AB derecho, el desarrollo de las anomalías endocárdicas y la diferenciación de la válvula tricuspidia. No se forma el orificio, entonces no entra la sangre del ventrículo derecho, de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Entonces, pues se genera una hipoplasia progresiva hasta que ya no hay paso. Me costó a mí la verdad es que sí me costó mucho trabajo entenderlo, porque apenas estoy entendiendo la hemodinámica normal, pero como lo había comentado anteriormente, la sangre llega normalmente a la aurícula derecha. Entonces, esta sangre no puede pasar por el ventrículo derecho, entonces lo que hace es pasar a la otra, por el agujero oval o por la C y B que tenemos de tipo foramen oval, hacia la aurícula izquierda. De ahí pasa al ventrículo derecho, al ventrículo izquierdo. Nos estamos atravesando un poquito. De la aurícula a la aurícula por la C y A. Ajá. Y de aquí pasa hacia el ventrículo izquierdo, y de aquí a la aorta. O sea, eso sería como lo que ocurre cuando a la aorta y a la pulmonar por el C y B. Eso es lo que... No en su mayoría. Volvamos al ejemplo del eritrocito feliz que venía desde la placenta. Sí. Entonces, ahí está. 60% de mis compañeros se van a ir por el foramen oval y otro 30% se iban a ir por acá, pero cabrón, no puedo pasar al ventrículo. Bueno, pero yo quiero llegar al ventrículo fregado. Entonces voy acá hacia mi aurícula, bajo a mi ventrículo y mi salida normal es la aorta que está por detrás acá. Esta es una tipo 1, están los vasos no relacionados. Entonces me voy a la aorta y yo mi chamba era llegar al cerebro, entonces me voy por los troncos superaórticos y me voy a la mitad superior. Pero yo era ese eritrocito terco que quería llegar hacia la pulmonar. Entonces tengo dos caminos. Uno, me voy por el ventrículo que tiene exagerada resistencia porque está chiquito. Aquí a un pequeño porcentaje de mis compañeros va a pasar. Tengo que vencer la válvula pulmonar y tengo que llegar hacia el tronco, que está teniendo un flujo predominantemente reverso. Entonces no es mi principal vía de camino, de llegada. Se me va a hacer más atractivo irme por la aorta, brincarme la circulación de los vasos supraórticos, veo un ducto arterioso por aquí y déjame voy de regreso. Y aquí empiezo a ir las arterias pulmonares. Por esta circulación tan dificultosa, empiezan a hacerse las ramas pulmonares más pequeñitas, el tronco de la arteria pulmonar se hace más pequeñito y no es infrecuente encontrar que haya estenosis e incluso insuficiencia de la válvula, porque acuérdense que lo normal es que vaya de aquí para allá, del ventrículo hacia la aurícula, pero si estoy teniendo más presión acá arriba por ese flujo reverso, pues la válvula se puede hacer insuficiente. Va. Entonces, nosotros tenemos diferentes aspectos que tenemos que evaluar para ver el grado de severidad que tiene la insuficiencia tricuspidia. Primero vamos a tener que ver la complacencia del foramen oval o de la CIA. Entonces, esto siempre tiene que permanecer amplio para que pueda disminuir la presión de la aurícula derecha. Toda la sangre depende de él. Si de esto va a depender si esta patología se vuelve restrictiva o no. Y aumenta, esto es para liberar el aumento de la presión de la aurícula derecha. La presencia o no del canal de la comunicación interventricular. Entonces, mientras más grande sea el canal, más sangre puede llegar al ventrículo derecho y habrá una remodelación que haga que el ventrículo derecho crezca. Si la C y B es pequeña, entonces habrá menos flujo y mayor hipoplasia del ventrículo derecho. Entonces, tenemos que ver la concordancia o la discordancia ventricular-arterial, como ya lo había comentado el doctor, porque puede haber vasos normales o vasos en transposición.
y esto puede generar u ocasionar estenosis a nivel del tronco y disminuir el gasto cardíaco que pueda tener la aorta ya sea hacia la mitad superior o la mitad inferior del cerebro. Entonces, en esta parte, si existe yo lo entendía así, que si existe una patología restrictiva, mayormente se puede aparecer hidrox, insuficiencia cardíaca y muerte fetal. Simplemente si cierran aquí la puerta, ¿para dónde va la sangre? A ningún lado. Se va a ir de revés hacia el ducto venoso, se va a ir hacia la mitad superior. El pequeño llenado que llegan por las venas pulmonares no va a ser suficiente para que el ventrículo izquierdo se desarrolle, pues va a fracasar ese corazón. El diagnóstico ecográfico prenatal lo hacemos principalmente en un corte de 4 cámaras. Vamos nosotros a notar la ausencia de la apertura de la válvula tricuspidia. Va a haber una línea ecogénica o hiperecogénica desde la aurícula derecha a el ventrículo derecho. Va a haber hipoplasia del ventrículo derecho, va a haber una aurícula derecha dilatada, bueno, aquí que aparentemente no se ve tanto, y un ventrículo izquierdo dominante. Entonces, de primera instancia, cualitativamente lo que podemos observar es una marcada asimetría ventricular. Podemos irnos a nuestra exploración avanzada y poder hacer medición de los ventrículos. Entonces, aquí podemos ver que hay una existencia de ambas válvulas, pero que a partir de del septum hacia la derecha, la válvula se encuentra engrosada y se encuentra hiperecogénica. Al movimiento o en el clic que nosotros podamos observar, esta válvula no va a hacer la apertura que normalmente nosotros vemos y se va a permanecer cerrada. Y cuando nosotros apliquemos el Doppler, no va a haber el flujo que nosotros normalmente podemos observar y nos van a poder observar las dos columnas. En el tracto de salida y en el corte de 3 vasos vamos a poder apreciar una estenosis pulmonar, una atresia pulmonar y una transposición de grandes vasos. Entonces, en esta imagen, que es una imagen en un corte de 3 vasos tráquea, podemos observar la arteria pulmonar que está disminuida en su calibre, podemos observar la aorta que está aumentada en su calibre, la vena cava superior y la tráquea. Entonces, esta relación también se puede valorar de manera cualitativa y cuantitativa. Ojo, no se me hagan bolas. No es que siempre veamos las 3. El corte nos sirve para diagnosticar estos. Entonces, acuérdense siempre de hacer su mnemotecnia. Este feto viene cefálico, con el dorso hacia el lado izquierdo. Entonces, la pulmonar hacia su lado izquierdo, después la otra, después la vena cava superior. Entonces, en esta suposición, los vasos están normo relacionados, la pulmonar hacia la izquierda y la otra hacia el centro. Si estuvieran traspuestos, hay veces que solamente vemos un solo vaso, porque está uno por debajo del otro, o en muy rara ocasión los vemos con el cruce anómalo. Entonces, nos ayuda para el diagnóstico de la TGA, pero no es que siempre lo veamos. Así que va a ser más frecuente que vean esto, que vean los vasos normo relacionados con la pulmonar estenótica. Hasta un 80%. En cuanto a la ecografía avanzada, pues vamos a tomar medidas de los ventrículos, vamos a tomar la medida del anillo pulmonar y vamos a medir nuestra comunicación interventricular, vamos a ver hacia dónde corre el flujo ductal y la comunicación interauricular. Entonces, aquí es que no veo bien, se borroso, pero se supone que es la medición del ventrículo derecho, que es el ventrículo hipoplásico, y del otro lado está la medición del anillo pulmonar, que es este. Entonces nosotros entendí que en base a estas medidas nosotros tenemos unas tablas que son los Z-scores y con unas desviaciones que pueden ser menos 2.5. Entonces con eso podemos nosotros hacer diagnóstico de hipoplasia de alguna de estas estructuras. Aquí se alcanza a ver un menos 6 del anillo pulmonar y un menos 4. 6.7 mm.
No, está bien, no te apures. Sí, es que De ahí, de ahí se 6.7. alcanza a ver -6 y -4. Entonces está muy pequeña esa pulmonar. Y de acá del 4 cámaras, vean cómo se alcanza a ver un poquito de la C y B. Menos Este es el 4.3. Este es el tabique interventricular, este es nuestro ventrículo izquierdo, esta es nuestra aurícula derecha, nuestra aurícula izquierda, nuestra válvula tricúspide está ahí fibrosa, no permite el paso, la válvula mitral aquí desapareció porque lo tomaron en diástole y vean cómo el foramen oval está amplio, está permitiendo, de hecho pareciera hasta como que hay una serie ostium primum, por lo menos en ese corte. En el Doppler fetal que vamos a poder observar la ausencia compleja del flujo tricúspidio, el flujo por la comunicación interventricular, el flujo ductal, que se va a ver en la parte superior, y el flujo retrógrado pulmonar. Entonces, en este corte es un corte 4 cámaras, escala de grises, y es un Doppler color, donde podemos observar la sístole, o sea, ambas válvulas cerradas, donde en su porción de la válvula tricúspide se observa una válvula hiperecogénica con una marcada asimetría de ambos ventrículos y no podemos ver el tabique interauricular. Entonces, en la imagen que tiene el Doppler color podemos ver que no hay paso de flujo de la aurícula derecha al ventrículo derecho, pero sí hay paso de flujo de todas las cavidades izquierdas. Igual acá. Entendí que este es el paso que tiene en el conducto arterioso, este de acá. No, es una vena pulmonar. Esta es la aurícula izquierda, estas son las venas pulmonares que van llegando. El ducto arterioso no lo vas a poder valorar en un 4 cámaras, necesitas subirte a un 3 vasos toque o a un arco ductal. Entonces lo que se ve es RT. Fíjate que como que esta imagen no estoy seguro si está viendo flujo, porque se ve reverso, o porque en esta sí pareciera como que está cerrada la válvula tricúspide con relación a la otra. Pero me hace dudar la imagen de la izquierda por este flujo que está viendo aquí. No sé si se doblaron mucho para hacer más evidente el paso de flujo a través de la C y B, y por eso acá como que se esté cruzando un tracto de salida, pero pareciera que esto sí es una atresia tricúspide. La de acá me genera un poquito de duda. Sí, no, más bien es como la flecha del flujo hacia el ventrículo, de ventrículo izquierdo a ventrículo derecho, la flechita. Exactamente. Entonces vamos a valorar el conducto arterioso y también algo que podemos hacer es valorar la insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral, así es la insuficiencia mitral, el flujo del foramen oval, el ducto venoso reverso y vamos a poder sacar el índice de T. Entonces, prácticamente, por ejemplo, aquí, según este sí es el conducto arterioso. Ahí dice. Ahí dice. Espero no equivocarme. No sé, a mí se me hace muy difícil. He leído muchas veces lo de cómo sacar el índice de T y lo de la insuficiencia mitral. Pero obviamente va a haber insuficiencia mitral porque va a haber un flujo combinado a nivel de la válvula izquierda, y no va a haber ningún paso a nivel de la válvula derecha. Entonces, el grado de la insuficiencia mitral nos va a predecir también el grado de la severidad de esta patología. ¿Tengo correcto o no? Va a haber un fracaso finalmente del ventrículo izquierdo. O sea, está llevándose la chamba de todo. Está combinando la circulación que debe de haber en la aurícula ventrículos derechos, lo está tomando hacia el izquierdo y pues la válvula va a haber un punto donde empieza a dar flujo reverso. Generalmente una válvula mitral reversa después va a empezar a hacer algún trastorno en el foramen oval donde finalmente se cierra. El diagnóstico diferencial principalmente va a ser con atresia,
la atresia pulmonar concepto íntegro, aquí en esta patología sí va a haber una atresia tricuspidea, pero puede abrir un poco porque no hay coaptación entre las, sí hay coaptación, lo que no hay es una apertura completa, pero sí va a existir un flujo. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que en la atresia tricuspidea la válvula no existe funcionalmente, entonces en esa válvula no va a haber una apertura. Si hay algún tipo de apertura, pues tenemos que nosotros hacer el diagnóstico entre una displasia tricuspidea y una atresia pulmonar concepto íntegro. Entonces, el tamaño del ventrículo derecho va a depender de la función de la válvula tricuspidea, y aunque el flujo exista, el flujo va a ser mínimo y obviamente no vamos a observar la CIB. Entonces, en la atresia pulmonar. Acuérdense que si pasa un eritrocito, no está atrésica, está estenótica, estenosis severo, hay que ver si está displásica, y ya eso les tumbó el diagnóstico de atresia tricúspide. Si ven que hay el mínimo paso, ya les tumbó. Y morfológicamente se puede parecer un poquito al APSI, porque como ahorita nos lo vas a explicar, en el APSI tenemos una estenosis pulmonar, que es el origen del problema, y si la sangre no puede fluir hacia acá, el ventrículo derecho se va quedando pequeño, va empezando a regresar y hace también ese caminito hacia atrás. Entonces, aquí tenemos nosotros las características que vamos a tomar principalmente en cuenta en relación al ventrículo derecho, la pared del ventrículo derecho, el tabique interventricular y así sucesivamente. En una atresia tricuspidea, pues el ventrículo derecho siempre va a estar hipoplásico, la pared va a ser normal, vamos a obtener la presencia de una CIB, vamos a tener también la presencia de una CIA. En la válvula tricuspidea va a estar engrosado, ecogénico, va a haber ausencia del aparato valvular. En la aurícula derecha va a ser un tamaño normal, pero pues vamos a observar la comunicación interauricular y así sucesivamente. Entonces, la realidad es que pues sí son patologías que se parecen mucho, pero sí morfológicamente se parecen, pero sí tienen funcionalmente tienen cada quien su fisiopatología. Entonces, en la atresia pulmonar, por ejemplo, el ventrículo derecho puede o no ser hipoplásico, la pared del ventrículo va a estar hipertrófica, en el tabique no vamos a encontrar una CIB, en el tabique interauricular va a haber un foramen oval normal y va a haber generalmente una válvula tricúspide displásica. Entonces sí va a haber paso de sangre a través de la válvula y la aurícula derecha puede o no estar dilatada, eso va a depender de la insuficiencia tricúspidea que se presente. La arteria y las válvulas pulmonares van a estar atrésicas y en el conducto arterioso, por ejemplo, siempre va a haber un flujo anterógrado y en la atresia pulmonar el flujo de va a ser un flujo retrógrado. En la atresia tricúspidea vamos a tener que en el 80% de los casos vamos a tener una concordancia de los vasos, pero puede existir una transposición de grandes vasos hasta en un 20%. En la atresia pulmonar vamos a encontrar siempre concordantes los vasos. Entonces, pues también hacer como que sistemáticamente el descarte de una y otra. Las anomalías cardíacas asociadas pueden ser inclusive coartación de la aorta, la interrupción del arco aórtico derecho, la vena cava superior izquierda persistente. De hecho, hoy también nos llegó una vena cava superior persistente, pero que estaba aislada. Entonces, si nosotros hasta en un 20% se puede relacionar a cualquiera de estas. Transposición de grandes vasos, estenosis pulmonar, ventrículo derecho de doble salida, retorno venoso anómalo y truncus arterioso. Entonces, si nosotros vemos cualquiera de estas, estamos obligadas a hacer el diagnóstico de una atresia tricúspide.
para que no... Es lo que les iba a decir, porque cuando hacemos este tipo de listados como el de la diapositiva anterior, todas las cardiopatías nos parecen idénticas y se presta mucho a la confusión. Por eso es mejor hacer el análisis desde las características propias de la patología y ver sus variantes para ayudarnos a entender por qué sí puede coexistir una interrupción o una coartación aórtica. Acuérdense que hablábamos de que existe una forma en la que haya una transposición de los vasos. Entonces, lo que vimos en toda la clase es cuando están normorelacionados, pero puede existir la posibilidad de que del ventrículo derecho esté emergiendo la aorta. Entonces esa aorta se va a hacer más pequeñita, esa aorta va a estar ducto dependiente y esa aorta está susceptible a coartarse. Entonces, ya cuando vemos en el ultrasonido, tenemos que irnos por pasos para no caer en estas confusiones, porque a lo mejor lo primero que nos llama la atención es la aorta pequeña y se quedan, ¿no? Pues es un corazón izquierdo hipoplásico, pero tiene la válvula mitral normal. Ah, pues sí, es un corazón izquierdo hipoplásico con válvula mitral grande. Y le siguen y no, pero pues el ventrículo derecho es el que está pequeñito, pero tiene una CIB. Bueno, yo sigo diciendo que es un corazón izquierdo hipoplásico con CIB y con válvula mitral normal. Ya no checó todo el cuadro. Entonces, si nos vamos al análisis secuencial segmentario, primero vemos cómo estaban las aurículas, después vemos cómo estaban las conexiones auriculoventriculares y ahí ya nos bota el diagnóstico. No hay comunicación entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Es una patología derecha, va a ser una atresia tricúspide. Si pasa 1 mililitro, va a ser una estenosis pulmonar o una válvula tricúspide displásica. Ya después veo cómo están relacionados los vasos y veo cuál es el que está saliendo del ventrículo derecho, cuál es el que está saliendo del ventrículo izquierdo. Y ya le pongo los apellidos a la patología, pero empecé desde un análisis diagnóstico de lo primero que me encontré, no de lo que más me llamó la atención. Porque si nos vamos con los planos de Jagel y ustedes toman un 4 cámaras y un 3 vasos, en el 4 cámaras van a ver un ventrículo derecho más pequeñito y en el 3 vasos van a ver una anomalía de la posición de los vasos o uno más pequeño que otro. ¿Qué patologías les da esas? Todas. Entonces, váyanse por pasos y yo les aconsejo que es bueno ver este tipo de listas porque nos hace ver por qué algunas patologías sí se pueden relacionar, porque algunas otras no, pero si se fijan en cada una de las prevaloraciones les he tratado de poner patología, clasificación y diagnósticos asociados. Entonces, aquí siempre va a haber una CIB, 100% de los casos, y puede haber una transposición. Punto. Si ya le empiezan a encontrar que hay una coartación de aorta, si ya le empiezan a encontrar que hay un ventrículo derecho de doble salida, hay que ver si sigue siendo una atresia tricúspide pura. A lo mejor es otra cosa que le estamos queriendo poner el nombre de atresia tricúspide y era realmente un ventrículo de doble salida. ¿De acuerdo? Va que va. Y de las anomalías no cardíacas asociadas, pues principalmente va a ser una asociación de Bactrel, las malformaciones urogenitales, que eso era lo que comentaba el libro. Debemos de investigar las infecciones víricas y en relación a las cromosomopatías, pues aunque es baja, de todas maneras recomienda hacer un cariotipo. Aunque es, de hecho, pues de todas las 3 patologías que vamos a ver el día de hoy, la recomendación es hacer un estudio invasivo para cario. El seguimiento, pues tenemos que citar nosotros a nuestros pacientes cada 4 a 6 semanas. Vamos a ver el crecimiento del ventrículo derecho, vamos a ver la arteria pulmonar, el foramen oval, la comunicación interventricular y el ductus. Entonces, si en alguna de las valoraciones aparece en el perfil cardiológico la insuficiencia cardíaca, podemos observar en la valoración hidrox, entonces se debe finalizar el embarazo cuando sea pues prácticamente viable. Entonces, tanto la insuficiencia cardíaca, el hidrox y la cardiomegalia son datos de mal pronóstico que aumentan la mortalidad hasta en más del 80%.
Encontré que también hay otra clasificación que lo podemos ver con flujo pulmonar disminuido, flujo pulmonar normal o flujo pulmonar aumentado. Y que con esta clasificación nosotros también vamos a poder determinar el pronóstico, el manejo prenatal y probablemente el manejo neonatal. En la imagen pues podemos ver un ventrículo, asimetría de los ventrículos, prácticamente no vemos aurícula derecha, bueno, en este no se ve la aurícula derecha, pero alcanzamos a ver, bueno, un poco de área hiperecogénica que yo lo relaciono a la presencia de la atresia tricuspidia. Al contrario, vemos el ventrículo izquierdo que aparentemente pues, puede estar de un tamaño normal y la aurícula izquierda. Acá ya se está viendo entonces la aurícula derecha. Y me llama mucho la atención que prácticamente no se ve ventrículo derecho. El tabique interventricular pues está como pegado, adosado, y en el Doppler color apenas si se ve paso de flujo. No pasa nada. O sea, ya está a punto de ser un corazón derecho hipoplásico. Si es que alguna vez existió el CIB. En la clínica neonatal, pues vamos a ver, como se los comenté hace ratito, dependiendo del flujo pulmonar, con flujo pulmonar disminuido va a ser la más frecuente y va a producir una cianosis intensa. En el flujo pulmonar aumentado va a producir insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar. Y hay otra subclasificación que es con flujo pulmonar aumentado y va a haber una obstrucción sistémica. Entonces, esta suele ser la más grave y suele verse principalmente en el 20% que presentan transposición de grandes vasos. El 50% presentan síntomas al nacer y al primer día de nacimiento, y el 80% son sintomáticos al mes. Entonces, de estos, pues nosotros, si no se alcanza a hacer un diagnóstico adecuado o tenemos alguna duda, pues puede producir síntomas inclusive hasta después del mes. Entonces, sí hay que darles pues un seguimiento adecuado. El tratamiento va a depender del flujo pulmonar. Si tenemos un flujo disminuido, el tratamiento principal va a ser prostaglandina C1 para mantener permeable el conducto, porque todas estas patologías son ductodependientes. Después vamos a hacer una derivación sistémico pulmonar mediante una cirugía o una colocación de un stent. En los pacientes que presentan flujo aumentado vamos a utilizar vasodilatadores sistémicos, diuréticos y se tienen que derivar a una ventilación mecánica asistida. Tenemos que garantizar el flujo sistémico y evitar la hipertensión pulmonar. En esto se recomendaba hacer el banding en la arteria pulmonar para limitar el exceso del flujo. Ya después de que se hagan este tratamiento, más o menos a los 3 a 6 meses, se puede hacer la cirugía de Glenn, que es una cirugía bidireccional. Y posterior a la cirugía de Glenn, se tiene que hacer una cirugía de Fontan, que es aproximadamente a los 18 meses a 4 años. ¿Para qué nosotros hacemos eso? Para poder desviar la sangre no oxigenada de la vena cava superior y la vena cava inferior, directamente a los pulmones sin pasar por el corazón. Esto lo pasan directamente hasta. Si se fijan, todas las patologías que hemos descrito que terminan en un solo ventrículo funcional, terminan siendo los mismos pasos. Primero, limitar el flujo pulmonar o ayudarle dependiendo de la característica, derivando con la blood lock housing o manteniendo el ducto arterioso permeable. Si es del tipo de las que el problema está en que hay demasiado flujo pulmonar, apretar la pulmonar con un bandaje para proteger la circulación, y finalmente hacer todas estas cirugías de varios pasos para terminar la fisiología univentricular, ya sea derecho o izquierdo. Entonces, en la cirugía de Glenn, pues es una cirugía principalmente, bueno, lo comentaban como paliativo. Entonces aquí traté de buscar imágenes porque pues soy como muy visual,
Entonces, para nosotros entender cómo se tiene que hacer la derivación de toda la circulación sistémica al final, porque recordemos que la circulación cuando el bebé nace, pues es una circulación que se vuelve sistémica y en los pulmones es donde principalmente nosotros vamos a tener la oxigenación de los mismos. Entonces, pues prácticamente es una cirugía derivativa. El pronóstico va a depender del tamaño de la CIB, del desarrollo del ventrículo derecho, del tamaño de la arteria pulmonar y de la permeabilidad del foramen oval. Hay una mortalidad que se asocia al 10%, la mortalidad postnatal a 10 años es del 25%, se ha demostrado que existen reintervenciones con necesidad de trasplante hasta en un 50%. Si nosotros nos recordamos también a la embriología, toda la conformación de las válvulas proviene principalmente del segundo del segundo campo cardíaco, al igual que todo lo que tiene que ver con la función eléctrica del corazón. Entonces es por eso que la mayoría de estas patologías, hasta en un 50%, van a aparecer arritmias. Entonces, al nacimiento se ha demostrado que hasta en un 25% pueden presentar tromboembolismo. Acuérdense que todas las patologías que les aumenten el tamaño de la aurícula derecha potencialmente les pueden provocar arritmias, porque ahí es donde se ubica el nodo. En cuanto a la supervivencia, en el periodo neonatal hasta en un 89%, el primer año de vida hasta en un 82%, a los 5 años el 80% y a los 10 años hasta en un 75%. Obviamente en pacientes que no presentan datos de mal pronóstico como insuficiencia cardíaca, insuficiencia tricuspidia y cardiomegalia. Entonces aquí está un mini caso. Es una paciente de 23 años con un embarazo único, control prenatal desde el primer trimestre. La paciente no tiene complicaciones antecedentes ni complicaciones durante la gestación. Se refiere al centro a las 24 semanas para un tamizaje de una cardiopatía congénita que le encontraron, no supieron decirnos cuál, y fue valorada en la consulta de medicina materna fetal a las 28 semanas. En el ultrasonido, el feto es longitudinal cefálico dorso derecho. Entonces aquí tenemos... Usar Doppler color, no tengo el corte ideal. Es que no quiero que escuchen voces. Aquí tenemos la imagen o el clip, donde sí se ve. Acá se ve muy bien. Es un 4 cámaras donde podemos nosotros observar que no hay paso a través de la válvula tricuspidia. Es izquierdo, abajo es derecho. En el dorso derecho cefálico, abajo es derecho, arriba es izquierdo. Este es el eje cardíaco. Ay, creo que ya se paró. Este es el ventrículo derecho y este es el ventrículo izquierdo. Sí. Aurícula derecha, aurícula izquierda. A ver, espérenme. Usar Doppler color, no tengo el corte ideal para realmente ver que existe una permeabilidad de la válvula tricúspide, pero este corte, si se dan cuenta, me permite identificar la presencia de un defecto del tabique interventricular de entrada. Fíjense aquí cómo ve. Perdonen, me voy al que sigue. No soy muy tecnológica. Entonces teníamos un feto encefálico con dorso a la derecha, con un corazón en situ sólido con la evocardia. Observen el corte de 4 cámaras, ¿okay? La simetría de las cavidades. Vean aquí el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo. Esto que está aquí, pues no hay comunicación entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Aquí nosotros podemos ver entonces los tractos de salida. Vemos que esta es la aorta,
Pareciera que se divide en dos vasos. Esa es la pulmonar. Así, es porque se interrumpe y la estamos viendo un poco oblicua. Y aquí nosotros vemos la pulmonar saliendo del ventrículo izquierdo, la aorta más fina, por eso una aorta hipoplásica. Esta es la pulmonar. Y más adelante, con los cortes longitudinales, podemos aclarar que fíjense que el vaso que es más anterior es la aorta y el vaso que sale del medio es la pulmonar. Y de paso, vean cómo fragilizamos la pulmonar y vean cómo esta aorta se interrumpe. Es decir, que tenemos asociado también un arco aórtico interrumpido. Vean entonces aquí la aorta saliendo adelante y la pulmonar saliendo del medio, en este caso del ventrículo izquierdo. Y para complementar esos cortes longitudinales, vean aquí la aorta hipoplásica saliendo anterior en paralelo junto con lo que viene siendo la arteria pulmonar, y vean aquí arteria pulmonar saliendo del ventrículo izquierdo y la aorta más anterior dando los vasos de cabeza y cuello, y además de eso y un arco interrumpido. Así que el diagnóstico final en este caso fue una atresia tricuspidia con una CIB de entrada, más una transposición de grandes vasos, una de transposición, asociado además a un arco aórtico interrumpido. Ahí sí se puede relacionar una estenosis aórtica y todas las patologías aórticas que pueda haber, porque no está emergiendo. Aunque por ahí en la mitad como que se veía que se bifurcaba la otra, por eso daba duda. No sé si, Justo por si se esto estaba puse viendo como el la caso, rama. porque a mí me generó mucha duda. Ajá. Entonces, diagnóstico. Pero hay que, si tiene razón ahí, al ver la disposición anterior y posterior, pues ya te quedas de, no están normalmente, están así. Bueno, espero que les haya gustado el mini caso. Una disculpa. Como conclusiones tenemos que la atresia tricuspidia es la cuarta cardiopatía congénita, es una cardiopatía cianógena y se asocia a una mortalidad y morbilidad muy altas. Nosotros, para hacer un diagnóstico, tenemos que tener a fuerza un corte de 4 cámaras y tenemos que determinar las lateralidades. Entonces, la CIB determinará el tamaño del ventrículo derecho y secuencialmente de la arteria pulmonar. Los diagnósticos diferenciales principalmente es con atresia pulmonar y con displasia tricuspidia. Y si no se trata, pues prácticamente es mortal y requiere de múltiples etapas de paliación. Entonces, no sé si hasta ahorita tengan alguna duda, alguna pregunta. Muy difícil encontrar imágenes de atresia tricuspidia. Ha habido varios. Afortunadamente no son tan frecuentes, pero... Muy bien. ¿Cuántos diapos tienes de displasia tricuspide? Muchas. Bueno, pues parece si ahí lo pausamos. Son 88 en total. ¿De displasia tricúspide? No, De toda la de toda la... No, me hiciste un análisis. En la 35. Los 50. Perdón. No, de abscis sí es mucho, de displasia pensé que era un poquito menos. No, le suspendemos, mañana le continuamos. Ya. No, es que está difícil el tema, es extenso, pero ando apurado con qué está pasando acá afuera. Sí, No, es que de verdad, o sea, sí.